En este video les quería hablar del estimador de efectos fijos, ¿m? En datos de panel, que es probablemente el estimador más utilizado, ¿sí? En el contexto eh, de datos de panel, ¿sí? Supongamos el siguiente modelo de datos de panel, ¿m? Para t igual a 1 hasta t mayúscula, y eh, para i, sí, latina, las unidades de observación desde 1 hasta n mayúscula, ¿sí? Bueno, supongamos que queremos estimar esta ecuación de regresión, que tiene k variables explicativas, y obviamente tiene una heterogeneidad inobservable que no cambia con el tiempo, ¿m? Y otro componente de error idiosincrático que sí cambia con el tiempo. Noten que he cambiado la notación de epsilon, ¿sí? Por este epsilon alternativo o epsilon mayúscula, ¿sí? Bueno, básicamente porque ahora epsilon minúscula lo vamos a usar para otra cosa, ¿sí? Cada unidad de observación se puede promediar, ¿sí? Perdón, no cada unidad de observación, sino cada variable, ¿sí? Se puede promediar en el tiempo para cada unidad de observación, ¿sí? Es decir, estas i raya, x1 raya, xk raya, epsilon raya, ¿sí? Son promedios de cada variable, ¿sí? De los valores que toma cada variable para una determinada unidad de observación i latina a lo largo del tiempo. ¿Mm? Esta ecuación, así como está expresada, fíjense dos cuestiones, perdón, una cuestión, ¿sí? Ahí, fíjense que no tiene raya, básicamente porque la heterogeneidad observable dijimos que no varía con el tiempo, entonces un promedio es igual a este mismo valor que expresamos aquí a través de AI, ¿sí? Y si restamos, digamos, de esta ecuación de aquí, esta ecuación expresada en términos de las medias respecto al tiempo, ¿sí? Obtenemos la ecuación de regresión en términos de datos con el tiempo deducido, así lo llama Woolrich, ¿sí? En el libro que estamos usando de referencia para este tema, ¿sí? Entonces obtenemos esta expresión. Obviamente en esta transformación de la ecuación de regresión, todo lo que sea constante, ¿sí? Entre una ecuación y otra, ¿sí? La constante justamente beta cero y la heterogeneidad inobservable se cancelan, ¿sí? En esta diferenciación. Entonces lo que nos queda es esta expresión que la vamos a anotar de manera un poquito más compacta de esta forma, con letras minúsculas, ¿sí? Este epsilon minúscula ahora hace referencia al epsilon centrado respecto a su media. Lo mismo las X minúsculas, si hacen referencia a cada uno de estos paréntesis, y también I minúscula es I menos I raya, ¿sí? Al estimador de esta ecuación, ¿sí? Expresado de esta manera, se lo conoce como estimador de efectos fijos o estimador Within, ¿sí? Eh, Como les dije, es probablemente el más utilizado, ¿sí? En el contexto de datos de panel. Hay otra alternativa que podríamos pensar para contraponer con este estimador within. Within quiere decir eh, intra, ¿sí? O sea, es un estimador intragrupos, intragrupal, ¿sí? Eh, Otra alternativa sería directamente estimar esta ecuación de aquí, ¿sí? Esta ecuación con promedios, ¿sí? Fíjense que en ese caso el término de error sería este, estimado, ¿sí? Incluiría la heterogeneidad inobservable. Lo cual, en la medida en que la heterogeneidad observable esté relacionada con estas X, bueno, va a ser un problema, ¿sí? Va a ser un problema, va a inducir un sesgo en la estimación. ¿M? A este estimador se lo conoce, ¿sí? De esta ecuación, ¿sí? Donde básicamente, fíjense que es una ecuación de corte transversal, ¿sí? Finalmente, digamos, es como que reducimos todo a una ecuación de un único periodo, por así decirlo, ¿sí? Bueno, es el estimador between. Intergrupal, sí, podría ser una traducción. Eh, bueno, básicamente respecto a estos estimadores within y between, ¿sí? Si se cumple el supuesto de exogeneidad estricta, ¿sí? Entonces el estimador de efectos fijos va a ser insesgado. A ver, supuesto de exogeneidad estricta respecto a epsilon, el error idiosincrático, ¿sí?
O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que las variables explicativas y la heterogeneidad observable no están relacionadas con epsilon, ¿sí? Eh, Fíjense que la correlación en el estimador de efectos fijos, o sea, en el estimador Withing, la correlación entre la heterogeneidad observable y las variables significativas no es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque este proceso de transformación que proponemos de la ecuación, ¿sí? Esta transformación nos elimina la heterogeneidad observable de la ecuación, entonces, digamos, la estimación de beta, de los beta a partir de esa ecuación, no va a estar sesgada por la presencia de heterogeneidad inobservable, ¿sí? Justamente, efecto fijo lo que hace es erradicar de alguna manera la heterogeneidad inobservable, ¿sí? ¿Eh? Pero también erradica cualquier cosa que sea constante con el tiempo, ¿sí? Incluidos los beta cero, ¿sí? Eh, entonces, si, fíjense que efectos fijos básicamente tiene el problema de que si yo quiero estimar el efecto de una variable o tengo una variable de control relevante que es constante respecto al tiempo, o sea que no cambia con el tiempo, bueno, esta diferenciación me la va a eliminar, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que, bueno, estimar una ecuación de Mincer por este método, ¿sí? Por estimador Within, bueno, puede ser un problema, ¿sí? Puede ser un problema porque básicamente eh, la educación en general no cambia con el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, eh, eliminaríamos a la variable en este proceso, en esta transformación de la ecuación. Sí pueden interactuar estas variables que no cambian con el tiempo con otras variables que cambian con el tiempo, como por ejemplo dicotómicas anuales, y eso se puede hacer y eso nos permitiría ver la variación digamos, del efecto de esa variable a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la ecuación de Mincer veríamos el cambio en el retorno de la educación a lo largo del tiempo, ¿sí? Si eso fuera de interés. Al incluir dicotómicas anuales, si lo hiciéramos en esta regresión, ¿sí? Básicamente no se van a poder incluir variables cuya variación en el tiempo sea constante, ¿sí? O sea, digamos, por ejemplo, los años de experiencia en el mercado laboral, ¿sí? Que en general aumentan de a uno, ¿sí? De un año. Bueno, eh, eso, digamos, va a imposibilitar la inclusión de este tipo de variables, puedan ser colineales, ¿sí? Con las variables dicotómicas, ¿sí? Eh, y la estimación se realiza, se lleva a cabo con estos grados de libertad. Si se pierden n grados de libertad adicionales por esta deducción del tiempo que hacemos, ¿sí? Para cada unidad de observación. El estimador Between, además, ¿sí? Es un estimador eh, sesgado, fíjense, justamente como decíamos antes, por la correlación entre la heterogeneidad inobservable y los valores medios de las variables explicativas. Así que esto se va a dar en la medida en que también la heterogeneidad inobservable esté relacionada con las XJ, ¿sí? Esto es básicamente un incumplimiento del supuesto de exogeneidad. Entonces, en la medida que esto ocurra, bueno, vamos a tener un problema de sesgo e inconsistencia en el estimador between. También tengan en cuenta que el estimador between, al estar haciendo de alguna manera colapsar a la ecuación de regresión en un único periodo, ¿sí? Tomando solo los valores medios respecto al tiempo, algo está perdiéndose, ¿sí? Ese estimador. O sea, digamos, algo de información relevante estamos perdiendo respecto a cómo evolucionan las variables a lo largo del tiempo para cada una de las unidades de observación, ¿sí? Entonces, eh, esto también es una situación una característica poco deseable del estimador between, ¿sí? Esto es un resumen de los supuestos para el caso del estimador de efecto fijo, ¿sí? Que es los supuestos que vamos a ver aquí. Después, para el próximo video, para el estimador de efectos aleatorios, para no alargar mucho esto, lo dejo a ustedes que lo lean del capítulo de Bullrich, si hay alguna variante ahí que hay que tener en cuenta, pero para efectos fijos
Bueno, básicamente este es un supuesto, el primero, análogo al de que hacíamos en el modelo de regresión lineal clásico, sobre, digamos, que la especificación de la ecuación de regresión es correcta y las relaciones lineales en los parámetros, básicamente, ¿sí? Bueno, las unidades de observación tienen que surgir de un muestreo aleatorio simple y las variables explicativas cambian con el tiempo. Y básicamente no hay colinealidad perfecta. ¿Por qué las variables explicativas deben cambiar con el tiempo? ¿El efecto fijo? Bueno, justamente porque si no la transformación, digamos, de esta diferenciación que hacemos, las elimina, ¿sí? Y si eventualmente después de esa transformación tendríamos variables eh, digamos, fijas respecto al tiempo, ¿sí? Bueno, serían colineales con la constante, ¿sí? Entonces, en realidad, en el fondo, esto lo podemos resumir en que no tiene que haber colinealidad perfecta ni con la constante ni entre variables explicativas entre sí, ¿sí? Para poder derivar los estimadores de mínimos cuadrados. Y la esperanza del condicional del error, ¿sí? Condicional a los valores de XJ y de la heterogeneidad observable, tiene que ser igual a cero. O sea, básicamente esto es el supuesto de exogeneidad que nosotros en el modelo de regresión lineal clásico vimos como supuesto 2. ¿Sí? ¿Ok? Si se cumplen estos cuatro supuestos, y acá el supuesto que es clave es este, es el supuesto 4, ¿sí? Bueno, entonces los estimadores de efectos fijos van a ser insesgados y consistentes. La consistencia aquí se da cuando n mayúscula, digamos, la cantidad de unidad de observación tiende a infinito, ¿sí? No t. T puedo asumir que queda fijo, ¿sí? Lo que debe converger o, digamos, aumentar o converger a infinito es n mayúscula, ¿sí? Eh, y bueno, después hay supuestos adicionales como el de homoceasticidad, ¿sí? La varianza debe ser constante y del error, ¿sí? La varianza del error debe ser constante y la varianza y los errores de distintas observaciones no deben covariar entre sí, ¿sí? De distintos momentos del tiempo para una unidad de observación determinada, no deben covariar entre sí. Este es el análogo del supuesto de ausencia de correlación serial o autocorrelación en los errores, ¿sí? Bueno, si además se cumplen estos dos supuestos, podemos decir que los estimadores de efectos fijos van a ser no solo lineales y sesgados, sino también los mejores estimadores de la familia de estimadores lineales y sesgados. O sea, van a ser los estimadores eficientes. ¿Sí? También se puede hacer un supuesto adicional a los efectos de inferencia estadística acerca de la normalidad de los errores. ¿Sí? Obviamente, eso sería también un supuesto adicional que es relevante para eso, ¿sí? Para poder llevar a cabo las inferencias estadísticas como pruebas de significatividad. Eh, entonces, vimos en un video anterior el estimador de primera diferencia, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué conviene usar? ¿Primera diferencia o efectos fijos? ¿Sí? Si estamos trabajando solo con dos periodos, o sea, con observaciones de unidades de observación solo en dos periodos del tiempo, ambos estimadores son exactamente iguales, nos dan el mismo valor, ¿sí? Aquí, bueno, es probable que convenga utilizar digamos, la lógica de primera diferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, terminamos en una regresión más simple, ¿sí? Una regresión de corte transversal, ¿sí? Ahora, para t mayor o igual a 3, los estimadores difieren, ¿sí? Pero ambos van a ser insesgados y consistentes si se cumplen los supuestos 1 a 4 que vimos recién como supuesto del estimador de efectos fijos, ¿sí? Cuando los errores idiosincráticos, ¿sí? No estén correlacionados, efectos fijos es más eficiente. ¿Por qué? Porque recuerden que primera diferencia, habíamos conversado en videos anteriores, que cuando los errores idiosincráticos no estaban correlacionados, el proceso de diferenciación respecto al tiempo, ¿sí? Hacía que el error de la ecuación de regresión en términos de variables diferenciadas, que era la diferencia de los errores idiosincráticos respecto al tiempo,
tuviera correlación serial. Esto es por construcción. Si al diferenciar los errores generamos una autocorrelación de los errores diferenciados respecto a los errores diferenciados del periodo anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, estimados fijos, es más eficiente. El caso en que no ocurría esto que acabo de describir era cuando los errores idiosincráticos siguen lo que se denomina una caminata aleatoria o random walk. En ese caso, la diferencia de los errores idiosincráticos es un término de error que no está autocorrelacionado, ¿sí? Y por lo tanto, ahí primera diferencia es más eficiente, ¿sí? El estimado de primera diferencia. En casos intermedios, ¿sí? Donde haya por ahí algún grado de correlación, eh, digamos, serial en los errores, sí no, que no ocurra, digamos, que no están para nada correlacionados o que podamos asumir que no están para nada correlacionados o que eh, estén correlacionados con un proceso de caminata aleatoria, así muy fuertemente, digamos. Bueno, entonces en este caso es bastante, no es tan fácil, digamos, demostrar cuál de los dos métodos es más eficiente, ¿sí? Lo que se puede hacer es testear la correlación serial de la diferencia de epsilon en la estimación de primera diferencia. Y si ahí no hay correlación serial, deberíamos usar primera diferencia, porque esto quiere decir que los errores idiosincráticos originales seguían un proceso tipo caminata aleatoria. Y caso contrario, deberíamos recurrir al estimador de efecto fijo, ¿sí? Ya que va a haber, ese va a ser el caso en que se encuentre también por construcción correlación negativa en estos errores, en la diferencia de los errores idiosincráticos. Bueno, y cuando t es grande y n no, o sea, esto se puede plantear para ilustrar un poco mejor como aquellos casos en que estemos trabajando con más cantidad de periodos que unidades de observación. Bueno, las inferencias estadísticas con efectos fijos son bastante sensibles al cumplimiento de supuestos, como dice ahí, ¿no? Entonces, bueno, justamente el mundo ideal para trabajar con paneles de datos es n grande, ¿sí? Y bueno, t relativamente pequeño a ese n, ¿no? A ese, a esa cantidad de unidades de observación. Eh, Moraleja de esto, la elección no, digamos, no es simple, ¿sí? Entre primera diferencia efectos fijos, lo que se estila mucho hacer en este contexto es reportar ambos estimadores. Y bueno, si no difieren demasiado, podemos concluir que, bueno, finalmente ir por un lado o por el otro es más o menos lo mismo y que la estimación del efecto causal es aproximadamente igual si usamos un método o el otro. Eh, Caso contrario, bueno, habría que analizar a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Cuál es el problema, hay que analizar un poco los datos, los resultados, a ver si nos podemos hacer una idea de, digamos, cuál sería el estimador más apropiado, ¿no? Por ejemplo, analizar este tipo de cosas, ¿no? Que están aquí, ¿sí? Bueno, con esto concluimos el video, ¿sí? Acerca de estimador de efectos fijos y su comparación con el estimador between y primera diferencia, ¿sí? En el siguiente video vamos a hablar de un par de estimadores más, ¿sí? Sobre todo el estimador de efectos aleatorios.